Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a ver la siguiente actividad, que es la actividad de geografía. Y para eso vamos a ocupar tu libro, o bueno, voy a ocupar la información que se encuentra en tu libro de la página. El tema empieza en la página 84 y termina en la 89. Hay dos actividades y también de esas voy a hablar. En la página 84, en donde inicia colocando tu libro el título, que se llama Ciudad y Campo, que ya habíamos visto en las sesiones anteriores que pues las poblaciones o las ciudades o bien los asentamientos humanos se pueden dividir en dos grandes clasificaciones, que es en la cuestión urbana y los asentamientos rurales, ¿no? O lo urbano y lo rural. Estas ambas clasificaciones o ambos tipos de población tienen diferentes cualidades y otras pues problemáticas pertenecientes a cada una de ellas, precisamente por su naturaleza. Eso ya lo habíamos revisado en la sesión anterior, pero ahora quiero marcar que en la página 84 viene una especie de actividad que dice: lee el siguiente fragmento del cuento, no, ¿qué dice? No la rueda sola. No la rueda sola, no había leído el título, solamente leí el fragmento, que es de Roberto Saviño Asprino, perdón. Y ahí lo que nos pide la actividad es que al terminar de leer, identifiquemos si el autor está hablando de un lugar que es rural o de un lugar que es urbano. De este lado voy a poner la parte rural y la parte urbana. Y ahí en el fragmento yo observé, o bueno, identifiqué que ahí habla acerca de edificios grises, de grandes pasillos, de aire acondicionado, de que sus amigos vivían en el quinto piso. Entonces yo creo que está hablando de un lugar urbano, una ciudad, un lugar en donde se puede concentrar mucha gente en un solo edificio, y hay pasillos, eh, hay varios niveles. También habla de vidrios verdes, galletas, chocolates, que son pues productos que pues puedes encontrar también en un espacio rural, tal vez en una tienda especializada, pero digamos que ese tipo de cosas pues las fabrican o las distribuyen en lugares urbanos. Entonces, en esta primera actividad de la página 83, perdón, pues ¿de qué habla ese autor? Pues de un espacio rural. Después viene donde está la sección que dice aprendamos más, y es ahí de donde saco esta información, y donde también nos subrayan de nuevo que al menos en nuestro país tenemos una mega ciudad, que es la Ciudad de México, que concentra millones de habitantes. Entonces, pues México tiene esas características de tener una de las más grandes ciudades del mundo, la segunda más grande del mundo, la primera es Tokio. Y cómo esto pues nos hace entender que las concentraciones de las poblaciones o los asentamientos urbanos se dirigen o se caracterizan por ser caprichosos, ¿no? Buscamos lugares que nos ofrezcan mejores oportunidades de trabajo, de crecimiento, eh, eh, de recursos, etcétera. Y eso pues hace que la gente se concentre en un solo lugar, como en una mega ciudad, o se oriente hacia otro tipo de ambientes, ¿no? Climas, recursos naturales, etcétera. Y ahí habla, después del subtítulo de Aprendamos Más, dice lo urbano y lo rural. Lo urbano lo voy a colocar de este lado, lo rural de este lado. Aquí lo rural se caracteriza por tener este tipo de tipificación, ¿no? Son espacios abiertos. ¿Por qué son espacios abiertos? Porque ahí se desarrollan actividades que necesitan un gran espacio,
como por ejemplo el criar animales, el plantar o cultivar frutas, verduras, granos, etcétera. La pesca también necesita grandes espacios, entonces eso es lo que clasifica o se caracteriza el ambiente rural: grandes espacios y mucho menos concentración de personas. Y aquí voy a poner el campo, ¿no?, como uno de sus grandes exponentes, ¿no?, de la parte rural. Aquí puse que concentran menor número de población. Y estos espacios, como lo había señalado, realizan actividades de agricultura, o sea, de siembra de frutas, verduras, granos, etcétera, café, entre otros, y también la ganadería, donde pues se tienen animales, vacas, animales de granja, etcétera, y también la pesca. Y estas actividades, por lo que necesitan, o de las cosas o de los elementos primordiales que necesitas para realizar esta actividad, pues es un gran espacio de terreno. Y pues estos grandes espacios de terreno pues son los que caracterizan al espacio rural. Y finalmente, ¿qué sucede en ese espacio rural, o cuál es una de las cualidades del espacio rural? Es que el aprovechamiento de los elementos naturales es directo, o sea que estás en contacto directo con la naturaleza, independientemente de para qué quieras ocupar esos recursos naturales. Y de este lado puse pues el espacio urbano. Como ves, aquí puse igualmente pues esta parte verde, pero pues que está mayormente dominada por los edificios, los grandes corporaciones, los grandes servicios que ofrece pues un entorno urbano, que anteriormente pues era rural, pero al ofrecer tantas oportunidades de trabajo, de servicios, pues empieza a concentrar a mucha gente y se empieza a desarrollar o a extender la ciudad, pero hacia arriba, ¿no? No hacia los lados ni hacia las periferias, empieza a crecer hacia arriba. Entonces empiezan a aumentarse los límites de los edificios, etcétera. Y esa es una de las características. Pero ahora nuestro libro dice que en la ciudad, en ella se concentra la mayor cantidad de población. ¿Por qué? Porque proporcionan la mayoría de los servicios, o sea, dan servicios de hospital, de escuela, de empleo, de entretenimiento, de industria, de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente por esa razón es que la población se concentra en áreas reducidas, o sea que esos pequeños espacios son utilizados por mucha gente. Y pues en momentos como estos, en donde la sana distancia, donde tenemos que guardar distancia unos de otros, pues esa es una problemática de las concentraciones urbanas. Y de este modo pues yo hice mi resumen con pues una imagen para que yo me acuerde de cuáles son las características del ambiente rural, cuáles son las características del ambiente urbano, la explicación súper breve, y de esta manera pues terminamos la parte del resumen. Pero en tu libro viene una última parte que dice que tenemos que hacer una actividad en la página 85. Igualmente presenta un escrito, y lo que tenemos que comentar es cómo se complementa el campo de la ciudad. Pues el campo, ¿qué le ofrece a la ciudad? El campo le ofrece productos, digamos, directamente de la naturaleza, que pueden ser transformados en la ciudad para alimentar a la población, para brindar materias primas para el comercio y la industria. Y cómo es que ayuda, o cómo es que se complementa, o cómo es que apoyan estos lugares urbanos a lo rural, pues precisamente porque estos son los que digamos que generan un vínculo de necesidades. O sea, este espacio rural pues necesita del espacio urbano, e igualmente el espacio urbano necesita elementos y materiales del espacio rural. El espacio rural pues también se beneficia porque genera empleo, genera mayor producción. Si necesitas algo del ambiente rural, pues
te tienes que desplazar y sabes que pues cerca de una ciudad puedes encontrar el servicio que necesitas, etcétera. Entonces esa es la complementación. La ciudad no puede vivir de ella misma, necesita de lo rural, y el campo también necesita de la ciudad para seguir reactivándose y seguir cultivando y aprovechando sus recursos. Entonces de esta manera terminamos nuestra sesión del día de hoy de geografía. Espero que este video haya sido de ayuda. Recuerda que pues la actividad es pues el resumen de este tema. Este resumen es muy pequeñito, solamente la información más importante que se presenta en estas páginas de tu libro. Finalmente, recuerda que si tienes alguna pregunta, pues estoy para servirte.